gozar de libertad y estatutos legales. Me he perdido un poco porque con el corte de batería he hecho una somera búsqueda de algo que creía asentado y cierto, y he visto que no estaba tan asentado. Ahora veremos qué es. El caso es que ese Jomeini del carrusel se escapa de las iras de los terroristas chiitas y de la embajada de Irán, de la República Islámica de Irán, gracias al subterfugio de ponerle una capucha, que en realidad es mucho más insultante, por otro lado muy adecuado, porque qué mejor para un terrorista como es Jomeini que ponerle una capucha, y que alguien me diga, no, es que Jomeini no era un terrorista, era un hombre santo, un poeta místico, que lo era, su famoso libro sobre el vino evidentemente en sentido metafórico, místico, sufí. Jomeini no era un terrorista, era un hombre santo. Hombre, que se lo digan al pobre traductor al japonés de los versos satánicos de Salman Rushdie. A ver si Jomeini es o no un terrorista. Y a ver si Jomeini no apoyó, financió, impulsó el terrorismo internacional mientras estuvo vivo y después también, porque la famosa idea, el famoso precepto de que su fatua condenando a muerte a todos los que tuvieran que ver con el libro de Salman Rushdie, esa fatua sigue en vigor y hay que matar a todos los que tengan ese libro, todos los que lo impriman, todos los que... etcétera, etcétera. El libro, por cierto, que despertó sus iras no porque se metiese con Alá ni con el profeta, sino porque se metía con él, porque en ese libro aparece una clara caricatura suya y eso claro, eso es intolerable. Pero eso no tiene que ver con la religión, es lo que estamos viendo, tiene que ver con el poder político, tiene que ver más con el mulk, con al-mulk, que con ad-din. Bueno, pues esto en cuanto al Jomeini de las fallas, acabó encapuchado. Esta búsqueda que he hecho me ha perdido, porque claro, quería exponer brevemente cómo estaban las condiciones políticas y sociales que hacen florecer y que dan sentido al antialcorano. Quería hacer un resumen muy breve, claro, no con lo que pasa en el reino, en la corona de Aragón, sino con lo que pasa en Castilla, porque lo que pasa en Castilla es lo que detona lo que mueve a un comportamiento determinado en la corona de Aragón, en tanto que casi podríamos decir que en cuanto a los judíos, esto en cuanto a los musulmanes, pero en cuanto a los judíos es a la inversa, porque es lo que ocurre en la corona de Aragón lo que determina, bueno, en realidad no, claro, porque Torquemada en Sevilla, pero podemos decir que la persecución de los judíos empieza con el asesinato de San Pedro de Arbués, que, bueno, mi rector, José Guillermo García Valdecasas, no sé si, bueno, él amaba la verdad por encima de cualquier otra cosa, pero no sé si por cierta simpatía hacia el único santo que hemos tenido en el Real Colegio de España, que ha sido San Pedro de Arbués, para él era muy difícil no creer que había sido el propio rey católico el que había mandado a esos sicarios contra el inquisidor para justificar la persecución de los judíos. Es lo que ocurre en la corona de Aragón, lo que determina en el resto de los reinos hispánicos. Claro, excluimos a Portugal. Lo que ocurre en Castilla con los judíos, en tanto que lo que pase con los musulmanes depende naturalmente de lo que se deriva de la conquista de Granada y también de la idea, no alejada de la realidad, de que los musulmanes en España eran unos quintacolumnistas del Imperio Otomano. Eran unos espías, vamos, como otras naciones considerarán y pensarán lo mismo de los católicos, e incluso en España, en el futuro, claro, en la República, los comunistas, sobre todo, más que los anarquistas, los comunistas
consideran, bueno, los anarquistas a su modo, consideran que los católicos son quintacolumnistas de Roma y por ende, al serlo del Vaticano, pues también de los fascistas, porque Roma tiene un concordato con los fascistas y bueno, pues evidentemente está imbricado el poder político y el poder religioso en estas consideraciones, siempre lo ha estado. Entonces, como se conquista Granada, los musulmanes, en un número enorme, los musulmanes de Granada se convierten en un problema político. Lo que quieren los reyes católicos, sobre todo Isabel la Católica, es que se vayan convirtiendo poco a poco de manera libre y racional. Cuando uno va a la Alhambra, el primer texto que ve es una lápida en letra gótica que recuerda la conquista, y lo último que dice es que a los moros les dijeron que se quedaran en sus casas, tranquilamente, sin más, ya los irían convirtiendo. Entonces la reina católica asigna la misión de convertir a los musulmanes al arzobispo Fray Hernando de Talavera, que todo el mundo dice que es muy suave, es muy leve, es muy bonachón, que los moriscos se ríen de él a base de bien y hacen lo que les da la gana. Al principio es Fray Hernando de Talavera quien intenta convertir a los moriscos, a los musulmanes, con la razón y con buenas maneras, y una de las mejores maneras, desde luego, que está en su mano son los estudios de Fray Pedro de Alcalá, que escribe la primera gramática y el primer diccionario de árabe en Europa, creo, a lo mejor, bueno, seguramente los judíos habrían hecho algo, pero vamos, que yo sepa, por lo menos uno de los primeros autores de gramáticas y diccionarios en lenguas occidentales, uno de los primeros autores de gramáticas y diccionarios bilingües. Bueno, claro, evidentemente los judíos habrían hecho sus gramáticas y sus diccionarios, vocabularios arábigo-hebraico, usando casi siempre el mismo alfabeto, el alifato árabe en lugar del alifato hebreo. Ahora mismo la cosa me pilla un poco a trasmano. El caso, y eso es clarísimo, y eso es una verdad absoluta, el vocabulista arábigo en letra castellana de 1505 es obviamente anterior al, sin duda alguna, muy meritorio Frankisci Raffelenghi Lexicon Arabicum de Leiden, bueno, es autoeditado, ex officina auctoris, o sea, en el taller del autor, es una autoedición, de 1613, que pasa por ser el primer diccionario árabe en una lengua occidental. Es árabe-latín, y esto lo he leído en autores que ponían en el lugar que merece al autor de este diccionario, Franz van Ravelingen, que es Franciscus Raffelengius, Francisco Raffelengio, lo ponían en el lugar que le corresponde en la historia de la lingüística indoeuropea y en la comparación de lenguas indoeuropeas, porque claro, a mí me enseñaron que el que había descubierto los parecidos entre dos lenguas indoeuropeas distantes y distintas había sido el juez de Jones, el famoso juez que llegó allá a la India, vio que el sánscrito se parecía a otras lenguas y bueno, compuso su magnífico espécimen de poesía oriental, donde había hasta poesía china, había traducciones persas y bueno. Jones pasa a ser el descubridor. Todo el mundo decía, no, pero Filippo Sassetti en sus cartas de la India había hecho notas. No, pero es que resulta que la cosa es mucho más antigua y no depende de un viajero ni de alguien que llegue a la India, porque los propios eruditos en Europa habían a través de la comparación del holandés o del brabanzón
del brabanzón o del flamenco, del holandés y el persa habían llegado a la conclusión del parecido entre estas lenguas, y un mérito no pequeño en este descubrimiento, que es anterior al siglo XVIII, como se creía y como a mí me enseñaron. Luego, estudiando un poco más, uno ve que es del siglo XVII, pero es incluso anterior, es del siglo XVI, es un descubrimiento del siglo XVI. Y en ese descubrimiento, que ya digo es del siglo XVI, no del XVIII como se enseña, no del XVII como sabíamos los que teníamos más letras, es del XVI como han descubierto quienes han estudiado con profundidad las notas, los comentarios de las obras de los humanistas. Es un descubrimiento del XVI, pero triste y paradójicamente estos mismos eruditos que ponen en el lugar que le corresponde a Rafelengio dicen que su diccionario es el primero de árabe en una lengua occidental, cuando el vocabulista arábigo en letra castellana es de 1505, y es una de las empresas eruditas que emprende digamos, el equipo de doctos religiosos de Fray Hernando de Talavera. Bueno, como ya sabemos, hay, por cierto, en una de las historias de España de Forges, una visión de Fray Hernando de Talavera, como he dicho, ¿verdad?, predicando muy bonachonamente a los moriscos, y los moriscos haciéndole la mamola, haciéndole la trompeta, haciéndole gestos de niño malcriado. En el Antialcorano tenemos algo de esa descripción de la actitud de los moriscos frente a la predicación reflexiva, a la predicación dialogada. Él cuenta que hasta los niños, pero muy significativamente y muy indicativamente los niños, cuando lo ven con su hábito por la calle, salen corriendo como si hubieran visto al diablo. No pueden tirarle piedras como le tiraron a San Raimundo Lulio apenas bajándose del barco, porque la situación de poder no está de su parte, pero como ellos son los vencidos, hacen lo que pueden, y lo que pueden es salir corriendo. No pueden agredir, pero sí pueden huir. Y los niños musulmanes, pero todos se esconden, pero los niños musulmanes es que salen corriendo cuando ven a este religioso como si hubieran visto al diablo. Bueno, pues entonces se dan cuenta las autoridades religiosas y las autoridades civiles y políticas, que muchas veces coinciden y tanto, se dan cuenta de que eso no lleva a ninguna parte. Y además intuyen que estas obras de prédica, como lo es el Antialcorano, o de diálogo, de debate, como son los diálogos cristianos, no tienen en el fondo ningún sentido, porque el Antialcorano son predicaciones paternalistas, dice el editor Francisco Pons Fuster, dice: deben ser sermones de vida, efectivamente predicados, seguramente los pronunció, la escritura es llevar a la escritura lo que él mismo dijo de palabra, porque tienen un tono paternalista. De acuerdo, así quizá no se convenza demasiado a alguien para que deje su religión. Entonces, la siguiente obra son los diálogos cristianos, en donde se deja hablar al musulmán, solo que es un poco tramposo, porque el musulmán ya está convertido, y efectivamente simplemente habla de su ley, pues como de una curiosidad erudita, como si tenemos esto, y porque esto yo lo sé, y es por amor a la verdad, por lo que aparece. Pero las autoridades, a partir del, digámoslo, fracaso de Fray Hernando de Talavera, se dan cuenta de que el debate no tiene mucho sentido, porque analicemos la cosa con sensatez. En el Antialcorano no, porque son sermones, pero en los diálogos cristianos, por cierto que, diálogos cristianos, sí, pero el título es Diálogos cristianos contra la secta mahomética y contra la pertinacia de los judíos. O sea, ya que están a tiro, pues también contra los judíos. Compuestos por el maestro Bernardo Pérez de Chinchón, canónigo de Gandía, obra nuevamente, que sabemos que quiere decir por primera vez, en el siglo XVI nuevamente quiere decir por primera vez, al igual que luego quiere decir
pronto, rápido, cosa que se conserva, me he dado cuenta viendo 31 minutos, viendo la serie de títeres 31 minutos, el noticiario infantil al modo del Teleshah, del Telegato de Jonet y Topor, en Chile, luego sigue significando lo mismo que en el siglo de oro, pronto, rápido. Bueno, nuevamente compuesta, muy útil y provechosa. Claro, el título a lo mejor es un poco largo para poner en la portada, pero que son diálogos cristianos contra la secta mahomética y contra la pertinacia de los judíos. Bueno, pues ya desde el título, diálogos cristianos contra la secta mahomética y contra la pertinacia de los judíos, ya intuimos que va a ser muy difícil que el Islam gane el debate, o que lo gane el judaísmo. Porque sí, es un debate y se usan argumentos racionales, pero el marco en el que esta obra se escribe ya da a los musulmanes y a los judíos como vencidos. ¿Pueden estos vencidos hacer como en los versos de Horacio, Graecia capta? ¿Pueden los vencidos capturar, vencer a su vencedor? Convertirlo, transformarlo. Eso ha pasado algunas veces con los mongoles que acabaron adoptando las religiones, las diferentes religiones de los vencidos, y finalmente, de manera muy específica y particular, el Islam, abandonando su paganismo celeste, su tengrismo o sus convicciones más arraigadas y chamánicas. Pero los españoles no se hallan en las mismas circunstancias que los mongoles. Es verdaderamente, ni siquiera de los mogoles de la India, porque Akbar sí que recibía a los jesuitas, a los judíos, a todo el que le presentara una religión, los recibía con sumo respeto y los escuchaba con mucha atención, y cuando veía que los musulmanes querían matar a los jesuitas, por ejemplo, actuaba como debe actuar el imperio y preservaba la vida de todos y llevaba al respeto, que es, yo creo, lo máximo que se puede pedir de este tipo de diálogos. Que los tertulianos, por así decirlo, no se maten entre ellos. Pero de ahí a pensar que el vencido va a poder convencer al vencedor, que el que está en una situación de inferioridad política va a poder convencer y convertir al que tiene el poder, el dinero y las armas, es un propósito que se revela inútil, y seguramente tenían en mente esto quienes se opusieron a continuar con estas empresas comenzadas por Fray Hernando de Talavera y tan admirablemente llevadas a cabo por Fray Pedro de Alcalá. Entonces, Cisneros, ni más ni menos que Cisneros, el que invita a España, al irenista y sabio, tan liberal y de tan manga ancha con la sátira y con la parresía y con la libertad de expresión, no así con el dogma, que es ortodoxo, por supuesto, Erasmo, ni más ni menos que el cardenal Cisneros, que es quien invita a Erasmo, invierte por completo esa tendencia iniciada por Fray Hernando de Talavera, y aquí viene esa búsqueda que he querido hacer y me ha llevado algo más de tiempo, porque quería saber el año en el que el cardenal Cisneros mandó quemar en la plaza de Vib Rambla, que sigue llamando así, Vib Rambla, o sea, la puerta de la Rambla, con esa metátesis, Imela, o sea, porque la palabra es Bab, que es puerta, como en Babilonia, que es Babilani, puerta de los dioses en acadio, pero claro, ahí ese Bab, que es puerta, se convierte en Bib. No sé si por Imela, que por cierto en Imela se produce una Imela, porque la palabra es Imala, claro, la palabra es Imala, pero precisamente se produce una Imela. En la plaza de Vib Rambla
el cardenal Cisneros, como San Pablo, los libros de magia de, no sé si de Éfeso, hay muchas... San Pablo quema libros de magia. Me van a salir un montón de obras de arte que me van a servir para ejemplificar. No me sale lo que yo quisiera. No me sale lo que yo quisiera. De hecho, me sale un grupo de sacerdotes quema libros de Harry Potter. No, hombre, yo busco algo un poco más antiguo. Es una escena muy similar, es una escena muy similar. Bueno, aquí veo, por ejemplo, vamos a ver, es que me salen curiosamente imágenes de pago, no enciclopedias, no, sino archivos fotográficos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una obra de 1612, San Pablo y la quema de libros paganos en Éfeso, de Lucio Masari. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Pero no son libros muy lujosos. Debería haberlo buscado en inglés o en otra lengua más rica en imágenes en internet, más rica en imágenes subidas. Bueno, sí, en Éfeso. Así como San Pablo quema los libros de magia en Éfeso, el cardenal Cisneros quema los Coranes y los libros de religión islámica en la plaza de Vibrambla de Granada. Y yo, bueno, es algo que tenía mi fecha mental, que era incorrecta. Yo creía recordar haber leído en algún sitio que eso fue en 1502, no sé por qué tenía esa idea, pero nada más lejos, porque me voy a Wikipedia y tiene un artículo dedicado a la quema de los manuscritos granadinos, que es este acontecimiento, y empieza diciendo así: la quema de los manuscritos granadinos fue llevada a cabo en 1499 o 1500. La fecha exacta no se conoce. Por el influyente confesor y asesor de la reina Isabel la Católica, el cardenal Cisneros, nuevo arzobispo de Granada. O sea, nada más llegar. Según esto, claro, nada más llegar. Curioso, pero yo tenía la fecha de 1502 y no sé por qué, y a lo mejor tampoco es tan inconsecuente con lo que ahora veremos. En el año 2000, el Ayuntamiento de Granada, bajo el nombre Ar de la Memoria, celebró un acto conmemorativo en la misma plaza de Vibrambla donde ocurrieron los hechos. O sea, el Estado lo tiene muy claro, en 1500. Tiene ahí su fecha como el milenario de la lengua castellana. 1977, milenario de la lengua castellana. 2000, aniversario de la quema de los libros en la plaza de Vibrambla. Y bueno, voy a la quema. Es un artículo muy interesante, lástima que sea anónimo, seguramente tendrá una fuente, a lo mejor... No, a veces dice, esto está sacado de... No lo dice, pero la redacción es muy interesante y revela una postura clara, una postura clara ante estos hechos. Por ejemplo, es algo muy, muy propio de los hispanistas que evidentemente entienden a España como un país católico y la idea de España como una noción indisoluble de la catolicidad, como lo hacía por cierto Chávez Nogales. Decía que no se puede diluir ni desgajar el catolicismo de España. Bueno, dice, la quema de bibliotecas y relatos comenzó antes de la llegada del cardenal Cisneros. Esto de relato es algo de Lyotard, es algo postmoderno. Los almohades, provenientes del norte de África, con una férrea mentalidad de carácter militar, se adelantaron en la destrucción de la cultura andalusí, algo desconocido en la cultura popular magrebí, que atribuyen la decadencia del rincón oriental de España únicamente a los reyes cristianos. Esto es una voz polémica, es una voz de enciclopedia polémica, porque se está contestando a los magrebíes que dicen, no, el Al-Ándalus cayó porque los reyes cristianos impusieron su ignorancia y su fanatismo. Parece ser que allí la educación obvia prescinde, pasa como sobre fuego de pajas, prescinde del hecho de que los almorávides eran intolerantes y condenaron y quemaron y persiguieron, y los almohades eran aún más intolerantes, aún
más fanáticos, aún más perseguidores y aún más destructivos. Por eso me parece ridículo que el escritor ultra conservador y ultra gazmoño Juan Manuel de Prada se presente en el Círculo de Amistad de Córdoba, ni más ni menos que de Córdoba, a decirles que no hay que temer al Islam, entendiendo por Islam lo que él entiende que es la Sharia impuesta por los talibanes en Afganistán, que no hay que temer a ese Islam de los talibanes, y va a decirlo a Córdoba, donde dos de sus más insignes hombres tuvieron que exiliarse por el fanatismo de lo que él considera buenos y correctos y ortodoxos islamistas. Averroes y Maimónides. Además, Maimónides de una manera bastante curiosa y bastante llamativa, porque claro, Maimónides es judío. Maimónides era judío, pero los musulmanes lo veían como un hereje musulmán y se lo condena también en París, en la Universidad de París, como un hereje cristiano, siendo él, creo yo, bastante, yo creo que todo el mundo convendrá con bastante sensatez, que fuera nominalmente lo que fuera o dijeran lo que dijeran los papeles, Maimónides es judío y es una autoridad de la religión judía, incontestable. Bueno, pues hace esta nota polémica, que los almohades también quemaron libros. Ya, bueno, pero de eso, en el momento en el que el cardenal Cisneros quema los libros, ya hacía un buen trecho. O sea, esto es una especie de, como hay megadatos o macrodatos, grandes datos, y también hay grandes primates y grandes simios. Bueno, esto es historia muy general. Traer a colación lo que hicieron los almohades en pleno Renacimiento, cuando un cardenal erasmista quema libros en una plaza, pues, yo diría que casi no viene al caso, casi no viene al caso. Que los musulmanes también queman libros, viene a ser lo que nos decían, pero en este caso los musulmanes no queman libros porque han perdido la guerra y no están en condiciones de quemar nada. Si la hubieran ganado seguramente quemarían y degollarían y harían mártires, sin duda, pero han perdido la guerra, que es lo fundamental que hay que tener en cuenta para entender el momento y obras como el antialcorano y los efectos y la utilidad que puede tener el antialcorano. Que bueno, de conversión muy poca, y todo lo contrario, las autoridades religiosas piensan que es peligroso porque expone el Corán y el Islam y puede convencer a quien no tuviera noticias de esta religión. Sigue diciendo el artículo de Wikipedia: sin embargo, sería el confesor de Isabel la Católica. Wikipedia en español, que tiene sus particularidades. Yo Wikipedia en español la uso muy poco, y cuando admirablemente un artículo está bien y tiene solo lo que tiene que tener, carne magra, sin grasa, yo me sorprendo y lo alabo, por supuesto, pero en general Wikipedia en español tiene unos sesgos y está cortado por un patrón bastante ridículo. Yo alguna vez he encontrado en Wikipedia en español cosas sin sentido, como podría ser esto de que el primer diccionario árabe con una lengua occidental es del siglo XVII, ignorando el vocabulista de Fray Pedro de Alcalá. Pues he encontrado igualmente que la palabra tabaco viene del árabe. Una especie de... es un absurdo, por supuesto. Entonces yo les di la primera... creo que me registré, les di la primera fuente de un cronista de Indias en el que se explica de dónde viene la palabra tabaco. Inmediatamente me lo borraron. Yo ahí ya me despreocupo, que publiquen lo que quieran y luego nosotros contrastamos y confirmamos los datos. Pero en general, Wikipedia es un instrumento muy útil, y quien diga eso está sacado de Wikipedia, usa Wikipedia, pero es un wikipedista vergonzante. Lo hace, pero no lo reconoce. Eso es así, que alguien me diga que no usa Wikipedia. Bueno, estoy pensando que Pedro Aullón de Haro alguna vez me hizo gala de
de no usar Wikipedia o de no verla, pero luego yo voy a Wikipedia y encuentro artículos que dependen de las investigaciones de Aullón de Aro, así que seguramente algún discípulo, algún admirador, nadie, o sea, quiero decir, alguien puede resistirse y ver Wikipedia como un último recurso, como casualidad.